Esto, digamos, lo que hemos visto hasta ahora es con respecto a las ciudades, las viviendas, lo que hace al sistema urbano y fundamentalmente a las características de las ciudades dentro, de las viviendas dentro de las ciudades. Pero en el gótico hay un tipo que es el tipo más importante, el tipo que impregna con mayor fuerza la imagen de la ciudad gótica, de la arquitectura gótica, que es la catedral. Sin duda, la catedral representa para el gótico, digamos, el paradigma de la arquitectura medieval. Es una creación única que además se expandió o se extendió por un enorme territorio europeo. Digamos, la mayor parte de las ciudades del norte de Europa la tienen y muchas del sur de distinta manera, porque ya vamos a ver cuáles son las características que se van modificando, estos rasgos que se van modificando dentro del tipo, pero además impactó en ejemplos que después vinieron a América a través de España. Bueno, nadie duda que esto es una catedral gótica. Lo que vamos a intentar ver es cuáles son los rasgos que hacen que uno diga, efectivamente, este objeto que está aquí es una catedral gótica. Este edificio, digamos, se destacaba dentro de la ciudad medieval. Imaginen la escala en relación al resto del tejido urbano. Se veía desde muy lejos cuando se iba llegando a una ciudad. Representaba la ciudad. ¿Cuáles son los elementos que conforman la planta de la iglesia, de la catedral gótica, que es una planta, como ahí dice, en cruz latina? ¿Hay otro tipo de cruz? ¿Cuál? La cruz griega. ¿Y cómo es? Sí, digamos, no hay una nave principal más larga, es como más corta de uno de los lados. Los dos lados son casi iguales. Bueno, ¿cuáles son los elementos que conforman una planta en cruz latina, la catedral, digamos? La iglesia, las catedrales góticas se hicieron de alguna manera en imitación al templo de Salomón, que estaba descrito en el libro Primero de los Reyes, que es una iglesia de planta en cruz latina. Cuenta con una nave principal mayor, más importante, naves secundarias que acompañan a la nave principal, de un crucero conformado por el cruce de la nave principal con el transepto, que el transepto es una nave de las mismas características de la principal que se cruza acompañada de dos naves laterales, y en el cruce va a generar lo que se llama el crucero, detrás el coro, y rodeando el altar principal el deambulatorio o girola, que es las naves secundarias que giran en torno al coro, y una serie de capillas con el ábside mayor. Esos son los elementos y una portada, obviamente, hay que entrar. En planta, esos serían los elementos que conforman una catedral. Y en corte, ¿qué es el corte basilical? Eso, pero ¿qué es? ¿Cómo caracterizarían el corte basilical? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde vendrá el nombre? De la basílica. ¿Qué es ese ruido? Ahora no anda. No, sí. De las basílicas. ¿Y cómo eran las basílicas? Romanas, ¿se acuerdan? No. ¿Qué es esto? La nave principal. ¿Y esta?
¿Y cuál es la diferencia? Ese es el corte basilical. La nave principal más alta, las naves laterales o secundarias más bajas permiten iluminar por arriba. Eso es un corte basilical. Esa es en muchos casos tenían 2 naves laterales, en otros tenían 4, o sea 2 a cada lado. Pero siempre había una nave principal más alta y naves secundarias más bajas. Digamos, esta es la cubierta de las naves secundarias y aquí estaría la cubierta de la nave principal. Y por arriba de la cubierta de la nave secundaria ingresa la luz. ¿Sí? O sea, eso sería una representación, digamos, de una vista aérea de una catedral gótica, una planta en cruz latina. Esta es la nave principal más alta en los 2 sentidos, en la nave principal y el transepto. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿De dónde salía? ¿De dónde sale este tipo? Bueno, ya hemos hablado de esto, ustedes no se acordaban, evidentemente, pero ¿qué es esto? ¿Qué? Foros romanos. ¿Qué había? ¿Qué eran estos edificios? Las basílicas. ¿Y para qué servían? No se acuerdan nada. Cuando van al cine y ven una película, algo se acuerdan, ¿o no? No duermen, dicen, como acá. Las basílicas eran los edificios donde se administraba justicia. Y había 2 tribunales, ¿se acuerdan? No. Civil y penal. Entonces tenían una nave principal más alta, naves secundarias más bajas y unos ábsides donde se administraba justicia. Esos edificios estaban por toda, digamos, el Imperio Romano. ¿Se acuerdan que los romanos, como romanizaban, llevaban todos los edificios y sus características a todo el territorio? ¿Se acuerdan de eso, sí? Bueno. Entonces, por toda Europa había estos edificios. Cuando el cristianismo es aceptado como religión oficial y empieza a desarrollar sus actividades ya no ocultos, antes se usaban, digamos, todas las prácticas del cristianismo eran en catacumbas, escondidos, porque estaban fuera de la ley. Cuando ingresan a la ley, empiezan a reutilizar edificios existentes, y más cuando cae el Imperio Romano. Entonces, toman estas basílicas y las adaptan a las nuevas necesidades del culto. Por supuesto que ellos no tenían 2 dioses, tenían uno. Y necesitaban un altar. Entonces cierran uno de los lados, digamos, sacan uno de los ábsides. Antes a las basílicas se entraba de costado, ¿se acuerdan? No. Entonces lo que hacen es sacar uno de los ábsides, ingresar por los pies, poner el altar en uno de los lados, usan, digamos, el corte basilical. Van a poner una especie de atrio delantero y van a colocar una especie de nave que cruza, un crucero, pero muy al principio, casi en la cabecera. Esa es son las basílicas paleocristianas, que van a transformar de alguna manera, adoptando el tipo basílica y transformándolo en el tiempo, de acuerdo a las nuevas necesidades de esta nueva función que se instala en un edificio existente, pero con unas necesidades absolutamente diferentes. Pero respondía de algún modo a este concepto de la nave principal más alta, de una tensión hacia el altar, hacia el camino hacia Dios, algunos elementos que eran, digamos, útiles a las nuevas necesidades, y entonces empiezan a hacer ya las basílicas paleocristianas nuevas, usando ese tipo. Ya no es que usan las viejas basílicas romanas, sino que construyen edificios así.
Y esta evolución va a llegar hemos dicho que la arquitectura de la Alta Edad Media es el románico. Entonces empiezan a adoptar ese modelo, pero lo van modificando en función de ciertos aspectos nuevos, que empiezan a aparecer una serie de adicionales, digamos, de elementos adicionales, que son la sacristía, el baptisterio, que van transformando esa planta, que era en principio muy regular, en unas plantas bastante irregulares, pero siguen manteniendo la estructura original. Desde el punto de vista tipológico, el románico es muy variado, tiene elementos comunes, pero varían mucho. Y esto va a derivar, con el paso del tiempo, en lo que es la planta y el corte de la catedral gótica, que va a agregarle a esa planta en cruz latina y ese corte basilical toda esta serie de elementos que nosotros hemos visto, y todo un sistema estructural nuevo, un tratamiento nuevo de los límites del espacio y en la conformación exterior del edificio, que vamos a ir viéndolo parte por parte. Pero el proceso de evolución surge de esas antiguas basílicas. ¿Y cuándo nace el gótico? El gótico tiene fecha de nacimiento y parece que sí. El gótico es una creación francesa, nace en la zona de l'Île-de-France, digamos en la zona cercana a París, en la abadía de Saint-Denis, entre el año 1135 y el año 1144. Y después se difunde en toda Francia y posteriormente en el resto de Europa, en lo que ya sería el gótico tardío. Y esto, este surgimiento del gótico en la abadía de Saint-Denis se debe a una circunstancia particular, que el abad Suger, que era el que tenía a su cargo la abadía, cuando el rey de Francia se va en una de esas campañas, que va a una de esas, de las cruzadas, queda en su poder, mantiene el poder político y el poder religioso en sí mismo, y decide que va a ampliar la abadía. Y en el modelo, que usa, es el que se considera la primera vez que se usan los elementos que van a conformar, en definitiva, el tipo de la catedral gótica posterior, que tiene como base el arco apuntado, que ya vamos a ver en qué consiste y qué posibilidades diferentes da al tipo anterior, que era la iglesia románica. ¿Sobre qué base, nosotros hemos dicho que cuando nosotros analizamos un edificio, intentamos poder establecer las relaciones que esa forma arquitectónica tiene con su contexto. Y fundamentalmente, cuando hablamos de un edificio religioso, tenemos que centrarnos en los aspectos de la cosmovisión. ¿Y cuál es el pensamiento en la época de las catedrales referido a el mundo, el hombre y Dios? Porque eso nos va a permitir entender por qué esa resultante formal llegó a ser lo que era, además de todos los avances tecnológicos que no podemos obviar y que forman parte de los recursos y de las posibilidades que el momento le permitió al hombre generar esta nueva tipología. ¿Cuál era el pensamiento en la Edad Media, digamos? Fundamentalmente estaba estructurado en un pensamiento teocéntrico. El centro del universo, el centro de la cosmovisión era Dios. No había, de alguna manera, otra
estructura que pudiera responder de esa manera. Así había una visión absolutamente teocéntrica, cristiana del universo, y hemos dicho, por otra parte, que la Iglesia Católica era la única institución de carácter universal. En esa visión teocéntrica, toda la estructura del universo estaba ordenada en función de Dios. Pero ¿cuál era el pensamiento? ¿Cómo se lo veía eso? Hay distintas etapas y distintos momentos en la Edad Media que van a depender de la circunstancia político, económica y social. Y sin duda el primero es el que plantea San Agustín, que es un filósofo y teólogo del siglo IV, V después de Cristo, que se encuentra, digamos, que su pensamiento está en un momento muy crítico de la historia europea, que es ¿cuál? ¿Qué había pasado, hemos dicho al principio de la clase, en este momento? Había caído el Imperio Romano de Occidente, exactamente. Es un momento de una crisis existencial, digamos, para toda digamos, el ámbito del Mediterráneo, particularmente, que es digamos, la cultura occidental. Y este pensador, este filósofo y teólogo, realiza una síntesis de las dos culturas, digamos, de la greco-romana y de la judeo-cristiana. Intenta conciliar el pensamiento greco-romano con el judeo-cristiano y establece algunos principios, digamos, frente a esta visión caótica o crítica del mundo, donde además había una corrupción tremenda. Roma también cae por la corrupción, por el caos en el cual se vivía. Él plantea que todo conocimiento proviene de la fe, cuestionando de algún modo a la razón, al pensamiento filosófico de tipo aristotélico. La verdad proviene de la revelación, o sea, de la revelación del hombre al hombre mismo, digamos, como a esta idea subjetivista, este subjetivismo cristiano, en el cual pone al hombre como figura fundamental, el valor de la persona como la única que puede percibir a través de la revelación, a través de su fe, la presencia divina, no a través de la razón. Y la existencia de Dios es entonces aceptada por la fe, y la condición humana vendría a ser el punto de partida, incluso para demostrar la existencia de Dios. Desde ese punto de vista en el cual lo simbólico y lo espiritual es lo más importante frente al mundo caótico que es la tierra, la ciudad es el caos, es el mundo, lo terreno, lo que tiene todos estos problemas. Y el orden está en la ciudad de Dios, en la iglesia. O sea que hay una división muy marcada entre orden y caos. El caos está en la ciudad, está en lo exterior. El orden está en la iglesia, en la comunidad eclesiástica. Y él plantea además que la arquitectura misma, se plantea en ese momento, viene a ser como un reflejo de esa armonía eterna, de ese orden. Eso es importante para entender la estructuración de la catedral gótica, el orden. Entrar en un espacio absolutamente ordenado implica entrar en ese orden de Dios frente al caos que es la ciudad. Por otro lado, digamos, hemos dicho que vamos a marcar algunos conceptos, no vamos a desarrollar el pensamiento filosófico medieval porque es complejo y porque es imposible y porque no es nuestro interés. Pero sí nos interesa entender que en el proceso, digamos, que sufre la evolución de la estructura del cristianismo, aparecen a partir del Concilio de Letrán, en el siglo XII y XIII, ya hemos pasado del siglo IV y V, imagínense la cantidad de siglos, en los cuales han ido pasando diferentes cosas, aparece
una nueva espiritualidad, una necesidad nueva de experimentar la relación directa con Dios a través de unas órdenes que son las órdenes mendicantes, que son órdenes que se despojan de los poderes, digamos, de los bienes materiales, y consideran que la experiencia directa con Dios se puede dar a través de la iluminación mística o del examen personal de la palabra de Dios a través de la Biblia. O sea que hay una posibilidad de que el hombre pueda vincularse con Dios a través de esa iluminación mística que se da, digamos, abandonando todo lo material, todo lo sensorial, y llevando al hombre además a los límites de la pobreza para poder experimentar eso. San Francisco renuncia a la herencia paterna. San Francisco es uno de los creadores de la orden franciscana, el creador. Son órdenes que salen al mundo, los franciscanos y los dominicos particularmente, porque, bueno, hemos dicho que había un cambio. San Agustín estaba en el momento de la caída del Imperio Romano, después se produce ese periodo enorme de ruralización en el cual el feudalismo es digamos, lo que estructura el territorio. Habían desaparecido las ciudades y ahora estamos en el momento que resurgen las ciudades. Entonces, estas órdenes mendicantes, estas órdenes vuelven, ya no son los viejos abades de los monasterios rurales, sino frailes que van a la ciudad, van a predicar en la ciudad con esta experiencia nueva de Dios. O sea que hay un nuevo rol de la Iglesia respecto de lo que había sido la Iglesia en los siglos anteriores. En particular, los franciscanos, las características de sus principios son el amor a la naturaleza, la entrega a la pobreza, estar en el mundo, el clero secular que está en el mundo, la Iglesia como centro de la existencia en la ciudad. El sacramento de la Eucaristía se vuelve a recuperar, el culto a la Virgen aparece. Hemos visto que este momento coincide con las cruzadas, con los caminos de peregrinación, con esos caballeros que exaltan a la mujer, que van a buscar las tierras sagradas, a recuperar las reliquias en nombre de una dama. Eso es digamos, la novela caballeresca. Todo ese periodo forma parte de todo esto, y esta necesidad de la experiencia directa con Dios en algún lugar. En síntesis, podemos decir que el clero se divide a partir del Concilio de Letrán en el clero regular, el que era el de las órdenes monásticas, que estaba aislado del mundo en el campo, y que el edificio donde realizaban todas estas actividades eran estos monasterios que habíamos visto que estaban distribuidos o diseminados en el territorio. Hemos visto cuando veíamos el castillo y el monasterio, que estos eran los símbolos del feudalismo. Ahora, el símbolo del clero regular, de esta nueva jerarquía eclesiástica en el mundo y dentro de la ciudad, son las catedrales. La catedral representa a esta arquitectura de la nueva ciudad a partir del siglo XI y XII. Y en este proceso, digamos, de evolución del pensamiento cristiano, de transformación del pensamiento cristiano, es imposible eludir a Santo Tomás de Aquino y su Suma Teológica, que es un filósofo y teólogo dominico que desarrolla los principios de la escolástica, que es un sistema filosófico que a nosotros nos interesa porque reúne algunos aspectos que son muy fáciles de vincular con la arquitectura de las catedrales. Él hace una síntesis teológica entre los principios, digamos, de Aristóteles, de Averroes y de San Agustín, de los padres de la Iglesia, pero hace una síntesis. Ya no hay uno que rechaza al otro y que va anteponiendo sus nuevos principios, sino que intenta reconciliar razón y fe
en este nuevo racionalismo escolástico, digamos, una recuperación de la razón, pero sin olvidar la fe, reconciliar también la ciudad de Dios y la ciudad terrena, la iglesia y el mundo, el cuerpo y el alma, digamos, intenta recuperar algunos de estas dicotomías que antes se planteaban, poder reconciliarlas a través del pensamiento y de la razón. Las iglesias góticas, las catedrales góticas, responden de algún modo a estos principios de orden, en el cual hay una estructura racional de organización a través de un orden básico, particularmente a través de la composición en eje, un eje principal que coincide con desde el acceso al ábside, y un eje transversal coincidente con el transepto que digamos que en el cruce generarán el espacio más importante, que es el crucero. Pero esta composición organizada en ejes tiene una base organizativa a partir de la repetición de un módulo. Y ese módulo, que se llama módulo tridimensional, porque no es un módulo que uno lo pueda solo entender en planta, sino que es un módulo que abarca tanto la planta como la elevación. Y es un módulo que, además de ser un módulo formal, es un módulo estructural, es un módulo constructivo, con el cual se va a ir construyendo la iglesia desde la cabecera a los pies en tramos que son autosustentantes, digamos. Se puede construir un módulo, cerrar la iglesia y funcionar aquí, construir otro módulo y así sucesivamente. En general, eso se ha ido haciendo a través del tiempo, porque las iglesias demoraban mucho en construirse. Pero esta organización repetitiva del espacio, este orden de partes que van estructurándose en forma repetitiva, son coincidentes absolutamente con los principios de la escolástica. La escolástica considera como aspectos centrales la idea de que del concepto de totalidad, de todo único. La catedral gótica es un todo único, pero formado por un sistema de partes homólogas, iguales, que se van sumando para conformar un todo que finalmente resulta indivisible. Cuando está construida totalmente, no se puede sacar una parte sin alterar el todo, pero está conformado por una sucesión de piezas. Además, toda esta estructura que hemos visto tiene una claridad y una lógica deductiva a través de la razón. Es posible de comprender. Tiene una lógica, un sistema de orden subyacente absolutamente claro. Y en ese sentido, lo espiritual y lo material van a formar un todo perfecto. La estructura compositiva, la estructura portante, lo simbólico, todo tiende a una misma idea. Digamos, hay una reconciliación entre lo simbólico y lo espiritual de un modo y lo material en la forma de la iglesia. ¿Cuáles son las características espaciales de este edificio? Este edificio tiene, cuando ustedes, digamos, pueden percibir el espacio, ese espacio tiene dos fuertes tensiones. Una, sin duda, ascendente, y otra hacia el altar, esa tensión hacia lo longitudinal, una búsqueda de lo sagrado en los dos sentidos, porque la búsqueda de Dios es un camino, pero además es un camino de elevación. El espacio de este espacio conformado de esta manera conjuga no solo necesidades formales, sino necesidades simbólicas, trascendentales. Ustedes ahí pueden ver cómo la arquitectura viene a responder a una necesidad de tipo significativo a través de formas arquitectónicas. Ese espacio es un espacio dinámico, tensionado fuertemente y apuntando a dos direcciones. Por un lado,
hacia la verticalidad, hacia el espacio, esta ascensionalidad, ¿a través de qué elementos? A través de la verticalidad de las formas que se utilizan, estos que se llaman pilares acantonados, que van a continuar con los nervios de las bóvedas, son todas formas, digamos, figuras lineales, verticales, que van a permitir, a aumentar de algún modo la tensión hacia arriba que la forma misma tiene, además del ingreso de luz por lo alto, que también enfatiza esa verticalidad del espacio. Y por otro lado, bueno, aquí está cómo sería, digamos, estos pilares acantonados que tienen estos fustecillos, que son líneas, que se continúan con los nervios de las bóvedas, que apuntan hacia arriba también, digamos, el arco apuntado apunta hacia la vertical. Se van cruzando todas en ese sentido. Y la longitudinalidad no solo se consigue porque el espacio es muy largo y angosto, no es solo eso. Digamos, podría ser solo eso, pero no alcanzaría. El uso, digamos, de formas repetitivas, este ritmo que le da estas líneas que se van repitiendo en el conjunto, acompañadas por una horizontal que las enlaza, también tienden a esa tensión horizontal que culmina con un espacio más iluminado que es el altar principal. ¿Sí? O sea, que hay una forma, un tratamiento de los límites, un uso intencionado de la luz, una serie de elementos que acompañan esas tensiones. Digamos, no es solo que es alto y largo. ¿Sí? Digamos, esta sensación, además de espacio vertical, de espacio diáfano, transparente, ingrávido, que intenta representar el edificio, está acompañado por el hecho de que se han concentrado las fuerzas en punto con el fin de liberar la pared. La pared parece muy liviana, parece que no sustentara. Y entonces, de esa manera permite el ingreso de iluminación, pero una sensación de liviandad, digamos, de espacio celestial, de esa sensación de que no hay solidez, que no hay una cosa maciza, que no hay peso. Eso es una resolución constructiva que permite eso, liberar la pared de las cargas. Y ya vamos a ver cómo lo hacen. Y digamos, en todo este sistema de liberar la pared, además articulando la pared en un orden a través de calles verticales, digamos, articulando la pared en tramos verticales que se ordenan en la horizontal también en niveles. Uno dado por las arcadas, que son estas aberturas que permiten vincular la nave principal con la nave secundaria. Un segundo nivel, que es el triforio, que es una especie de pared ciega con unas aberturas falsas, que lo que van a hacer es permitir ocultar el techo de la nave secundaria. Ahí detrás de esta pared cieguita con estas ventanitas, no lo han hecho de casualidad, digamos, lo han hecho porque además permite estructurar la pared, pero además está ocultando el techo y además es circulable, se puede circular por debajo. Y por último, el claristorio, que son las grandes ventanales por los donde ingresa la luz a la nave principal y que en muchos casos tienen hasta casi la misma altura que las arcadas de la nave principal. La sensación, digamos, que produce esto es falso, digamos, el triforio es ciego, es este espacio iluminado por estas grandes ventanales que están en la parte alta de la iglesia y una luz que no es natural, digamos, no ingresa por vidrios transparentes, sino que es una luz coloreada que da esa sensación de sobrenatural, de una luz mística con colores que van desde el rojo al violáceo, que tienen una intención y que modifican absolutamente la percepción del espacio, y no es estático porque va cambiando según las horas del día y los días del año. Como ingresa
la luz en el edificio va a modificar la percepción del espacio, o sea, a través del uso del color. Y estas ventanas, que se llaman ventanas de tracería, que son ventanas hechas de piedra y que adentro tienen vitrales, que son piezas de vidrio unidas por plomo de distintos colores, que son los que van a permitir el ingreso de la luz coloreada, además de otras funciones, y el uso en el crucero y en los pies de la catedral de figuras circulares, de un círculo, de un vitral circular, que es el rosetón. Otra de las características de la catedral gótica es la fachada de doble torre. Las catedrales tienen 3 tramos, un tramo principal que coincide con la nave principal y 2 tramos laterales que corresponden a las 2 naves secundarias, y 2 torres diferentes, muchas veces son diferentes en el mismo edificio porque se han hecho en distintos momentos, y organizadas en 3 niveles: el nivel bajo del ingreso, el nivel de las ventanas altas y el nivel del rosetón. Y este concepto de las 3, del número 3, está vinculado con la Santísima Trinidad también. Y por otra parte, el paso de la ciudad, del caos de la ciudad terrena a la ciudad sagrada a través de este camino que es el ingreso a la iglesia, por los pies de la iglesia. Y todo esto va a conformar un volumen unitario, estructurado por partes, pero que conforman un todo único, que es esta idea de partes homólogas que van a conformar un todo, una totalidad única. ¿Y cómo han podido hacer esto? Esto no se hace solo porque yo quiero lograr este espacio, necesito una técnica, una tecnología que me lo permita. Y este sistema que acompaña la forma es el sistema de esqueleto en equilibrio. Hemos dicho que la pared era ingrávida, que era puntual, que los apoyos eran estaban concentrados en puntos, que se permitía liberar la pared, porque toda la estructura de sostén sale afuera, como un esqueleto de apoyo. Y eso se hace, a partir del uso, de estos pilares acantonados que conforman las bóvedas ojivales y que van a descargar al exterior de la iglesia las fuerzas horizontales y van a permitir liberar la pared. Y eso se logra a través del uso del arco ojival, que es un arco apuntado, arcos de crucería apuntados, que permiten, a diferencia del arco de medio punto, que el arco de medio punto solo da plantas cuadradas, y además, solo la altura del arco es la misma que la luz. En el arco ojival, al quebrar el arco, podemos tener plantas de distintas formas y cambiar la altura, la luz respecto de la flecha. Eso permite a plantas absolutamente libres poder hacer la girola con bóvedas de crucería, y además permite disminuir las cargas horizontales, con lo cual las cargas verticales pueden ser recibidas por estos pilares, que son los pilares acantonados, que son especies de fustes rodeados de fustecillos, que concentran las cargas verticales, que además tienen formas lineales, como habíamos dicho, que se continúan con los nervios de la bóveda de crucería, que además concentra la fuerza en el nervio y libera los plementos. Los plementos se pueden llenar después, porque lo que recibe las cargas son los nervios, y todo esto, las fuerzas horizontales, sacarse afuera a través de los arbotantes, que son especies que apuntalan de alguna manera al edificio, reciben las cargas horizontales, y los contrafuertes, que son como los muros pero sacados afuera, y que como estos podrían ser volcados por la fuerza, por las fuerzas en diagonal, se colocan pináculos que le dan mayor peso y orientan la fuerza hacia abajo. O sea que es un sistema estructural fabuloso que además permite generar esta ciudad celeste adentro y
sacar afuera toda la estructura. Entonces, con todo este sistema, lo que logramos es trasladar las fuerzas horizontales al exterior y liberar las superficies de las naves laterales, la nave principal. ¿Cuáles serían las funciones de estas catedrales? Primero y principal, sin duda, ser la sede de la cátedra del obispo. Todo un edificio es catedral cuando es sede de la cátedra del obispo. Por otra parte, estos obispos además eran los que llevaban adelante la obra de la catedral con un equipo de arquitectos, artesanos, escultores, pintores y demás, pero iban llevando todo el proceso. La iglesia, digamos la catedral, tenía además, era un lugar donde permitía que todos los fieles pudieran reunirse. Tenía dos partes, digamos, la parte que correspondería al clero a partir del coro, y desde el transepto para aquí era la zona destinada a la población. Y digamos, en la iglesia era no solo casa de Dios, camino a Dios, ámbito de predicación, como hemos ido viendo cuando íbamos analizando, sino además el lugar de reunión de toda la población, el refugio de los enfermos. En el caso de ataques, toda la población se instalaba dentro de la catedral, servía de asilo, era donde se enseñaban. Las primeras universidades se organizaban nacieron en las catedrales. Permitían además el control social, porque ahí se anotaban los nacimientos, los casamientos y las muertes, como un registro civil, y además regulaban la vida de la comunidad, porque tocaban las campanas cada tantas horas, que con eso se sabía son las 8 de la mañana, las 10 de la mañana, las 12, etc. O sea que cumplían un rol fundamental en la vida de la ciudad, además de ser el símbolo del desarrollo de la comunidad. Hemos dicho que estas comunidades de intereses representaban el poder de esa comunidad. La gran mayoría de los fondos con los cuales se hacían las catedrales estaban otorgados por los gremios, las corporaciones, y cada uno tenía en algún sentido algún lugar donde, algún vitral en donde se representaba a este grupo que había contribuido. Representaban además simbólicamente a la ciudad celeste de San Agustín y al orden cósmico que habíamos visto que era lo que representaba en contra del caos que era la ciudad terrena. Digamos, de algún modo, esta ciudad terrestre, que era la ciudad, digamos, celeste, que era una ciudad de piedra, con piedras preciosas, esa es la imagen de la iglesia, además del símbolo de la cruz. Por otra parte, en ese momento nadie sabía, casi nadie, salvo los clérigos, leer ni escribir, no podían leer la Biblia, y la catedral se transformaba en un libro en piedra. Digamos, todas las imágenes que están representadas tanto en las esculturas como en los vitrales representan escenas de la Biblia, o sea que se podía contar leer la Biblia, la iban explicando a través de circular por la iglesia. Además de que toda la decoración era una decoración de tipo mística, no importaba tanto la forma de la escultura, sino el gesto, la imagen de los ojos, de la imagen de cada una de las figuras, una estética absolutamente subjetiva que caracteriza al arte de la Edad Media. Figuras naturales, figuras sobrenaturales que representaban a las gárgolas, y la estética de la luz, la belleza del color a través del uso de estos vitrales, de los rosetones, que representan el culto mariano que aparece. Habíamos dicho que la valorización de la mujer en el siglo XII, a partir del siglo XII, que representa la rosa a María, a la flor. Todas las iglesias se llaman Notre Dame porque están dedicadas a Nuestra Señora. Y otro elemento simbólico que aparece en el piso, en el solado de casi todas las catedrales góticas, que es este laberinto que representa el camino de penitencia, el camino a Jerusalén. O sea que hay una enorme cantidad de significado, de elementos simbólicos dentro de las catedrales góticas.
Ejemplos, hay múltiples, también Chartres, Reims, bueno, a mí ya dije, era París la primera. Pero además, no solo en Francia, esa tipología, digamos, si uno dice, si la catedral de París, ¿a qué tipo representa? Representa el tipo catedral gótica francesa. Pero la arquitectura gótica se difundió en toda Europa y fue modificando según los distintos contextos culturales y ambientales. Se difundió en Italia, en Inglaterra, en España, y fue adquiriendo distintas características según las regiones donde se instalaba, de acuerdo a sus características propias culturales, pero también a los materiales, a las tradiciones y al clima. Modificaban el tipo de abertura, el tipo de materiales, la techumbre. Y a nosotros nos interesa ver, solo para que después lo retomemos cuando veamos las iglesias americanas, las catedrales americanas, el gótico. En España solo hay 3 iglesias góticas en España, que son Burgos, Toledo y León, y sin duda la que más nos interesa es Toledo, porque cuando veamos las catedrales americanas, Toledo es un modelo a seguir. La catedral de Toledo responde al tipo gótico, pero miren la diferencia, es mucho más que baja, exactamente. Tiende mucho más a la horizontalidad que a la verticalidad, pese a que tiene todos los elementos, los pilares acantonados, la bóveda de crucería, pero tiene una característica particular. La catedral de Toledo se construye ¿sobre qué? ¿Qué podrá haber sido esto? Exacto, una mezquita, la mezquita de Toledo. Entonces, la forma de la catedral ya está pautada por la estructura de la antigua mezquita. Una de las características de las catedrales españolas es que son edificios planta-salón, no son plantas en cruz latina, porque están hechas sobre estas mezquitas y después fueron desarrollándose así. O sea, son plantas tipo salón. En este caso, la Catedral de Toledo tiene 5 naves, una nave principal y 2 naves laterales a cada lado, un crucero que no sobresale y un doble deambulatorio en función de esta doble nave. Ahí decía una mezquita. Yo creía que ustedes eran muy vivos. Yo soy muy tonta. Sí. ¿Cuál es la diferencia de una planta salón y una planta latina? La planta salón es una planta que es un rectángulo que tiene, además de las naves de la misma altura, no tiene corte basilical y no tiene crucero, no salen los brazos, está circunscripta en un rectángulo. Es como o cajón o salón se llama. Pero ¿qué? La próxima voy a sacar eso que se antigua mezquita. Sí, decía yo, qué bien. ¿Cómo se acuerdan? Bueno, y otra de las características de Toledo es que no tiene triforio. Al no tener triforio es más baja. Digamos, tiene muchas características propias del tipo gótico, pero adaptado a el modelo español. Y otro de los elementos, aquí podemos ver, además el refectorio también es más bajo. España es mucho más luminosa que Francia. Francia necesita grandes ventanales, España e Italia no. Digamos, con ventanas mucho más chicas entra la misma cantidad de luz. Y una de las características más significativas, digamos, es la aparición en esta catedral de un elemento diferente a las catedrales góticas, que es la presencia del coro y el altar con reja, digamos, que está cercado, porque responden al espacio ritual al modo hispánico. En el espacio ritual al modo hispánico se colocaba en la capilla mayor, el presbiterio y el altar de los reyes
estaba ubicado en el punto en el que se ubicaría en la catedral gótica el coro, y tenía la cripta de los reyes, como era la catedral primada, la catedral en donde estaba la sede del rey. En ese sentido no podían ubicar aquí el coro, entonces ubican en la capilla mayor y en la cripta de este lado y el coro del otro lado, y hay una vía sacra que vincula ambos. Eso es una característica particular de las catedrales españolas, y estas están además cercadas, digamos cerradas, con cancelas, con rejería y con madera, que vamos a ver cómo se va a desarrollar después en la arquitectura española, en las catedrales españolas. Uno de los elementos significativos del Islam están en esta parte de esta arquería polilobulada, muy a la manera hispánica, aquí la rejería, y vamos a ver cómo el exterior no es tan significativo porque es más baja, porque es muy abigarrada la estructura de Toledo, y el espacio importante es el interior y no el exterior. Y en el caso de las portadas, que es en el único lugar donde se concentra el decorado, aquí vemos cómo tiene el alminar, tiene una sola torre, no tiene dos como las catedrales góticas. Esta es una portada a imitación de la portada de Notre Dame de París, del crucero, es el único elemento que nos vincula desde el exterior a las catedrales góticas. Bueno, con esto creo que hemos terminado.